Terminología de instrumentación. Los instrumentos de control empleados en las industrias de proceso tales como química, petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, entre otras, tienen su propia terminología. Los términos empleados definen las características propias de medida y de control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados: indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control. La terminología empleada se ha unificado con el fin de que los fabricantes, los usuarios y los organismos o entidades que intervienen directa o indirectamente en el campo de instrumentación industrial empleen el mismo lenguaje. En la industria se presenta repetidamente la necesidad de conocer y entender el funcionamiento de los instrumentos y el papel que juegan dentro del control de proceso. La instrumentación es la técnica de utilizar aparatos de medición o de control con el propósito de identificar el valor de ciertas variables físicas o químicas, y frecuentemente con el propósito de mantener esas variables dentro de limitaciones específicas. Repetibilidad es la capacidad de reproducir los valores medidos reiteradamente sobre una variable en las mismas condiciones de servicio, es decir, es la proximidad del acuerdo entre los resultados de mediciones sucesivas de una misma magnitud efectuada con el mismo método, por el mismo observador, con los mismos instrumentos de medición, en el mismo laboratorio y a intervalos de tiempos cortos. La repetibilidad de mediciones se estima a menudo sobre la base de la incertidumbre de medición. Cuanto más pequeña es la incertidumbre, mejor es la repetibilidad. Hitéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento, o la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. El error producido por la hitéresis es variable en función de los valores de entrada y de salida. Supresión de cero es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable. Puede expresarse en unidades de variable medida o en porcentaje de alcance. Resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según donde observe la posición de la aguja, su error de paralaje en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. Por otro lado, en los instrumentos digitales, la resolución es el cambio de valor de la variable que ocasiona que el dígito menos significativo se modifique.